Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos listos para comenzar el capítulo 5 de este libro Apuntes de Teología Bíblica y Sistemática. Y el título del capítulo 5 o quinto, los atributos de Dios en general. En este capítulo ya vimos la letra A, justificación de términos. Habíamos visto, y lo voy a hacer rápido, habíamos visto que la palabra atributo es algo más bien, no es exacto para poder manejarse en el concepto teológico. Las dos palabras más adecuadas serían perfecciones y virtudes de Dios. Son cosas propias de Él. En cambio, atributo es algo que nosotros podemos imaginar, podemos considerar y se lo atribuimos a Él, porque nadie más puede hacer algo así, como que lo que nosotros comprobamos de sus hechos. De manera que, a pesar de eso, como es tan común o tan usado el término los atributos de Dios, entonces vamos a seguir con esta palabra, atributos. Pero quiero subrayar esto muy detenidamente. Los atributos de Dios es lo que nosotros observamos de Él. En cambio, cuando decimos las perfecciones de Dios, nosotros no lo podemos entender porque no sabemos cómo es Dios en su perfección. Si conocemos una perfección de Dios, es porque Él nos ha revelado que es su atributo. Por ejemplo, Él nos ha revelado a través de las Escrituras su poder, su magnificencia, su grandeza, su infinitud, su aceidad, o sea, su esencia, que es infinita. No hay nadie como Él. Debajo de Él está todo, por encima de Él no hay nada. Entonces Él es el totalmente absoluto. Todas estas apreciaciones nuestras son reveladas y ya pertenecen al campo de la fe bíblica. Pero decir atributo de Dios no le podemos tan sencillamente sacarlo de las Escrituras. Más bien lo sacamos de nuestra propia mente pensando en si vamos a atribuirle a Dios todo esto que estamos pensando. Entonces ahí habíamos visto ya justificación de términos. Justificación yo no pondría ese título. Es más bien adecuación del término, no la justificación. ¿Qué adecuación del término? La adecuación mejor es las perfecciones de Dios o las virtudes de Dios. Pero los atributos de Dios es todo aquello que nosotros podemos atribuir. La palabra en el diccionario nos dice que atribución, ¿no? Por ejemplo, el hablar es atributo del hombre. Es una cualidad. Los monos no hablan y los animales tampoco. Y no hay ningún otro ser que hable. Entonces, ese es un atributo. Pero nosotros se lo indilgamos a cualquier persona que habla, lo definimos, listo, por nuestra cuenta, porque ya tenemos la revelación del hombre. Y aquí nos vamos allá a primera de Corintios 2, que dice, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y eso es claro. Pero ¿quién conoce a Dios? Acá está. ¿Quién conoce a Dios? Nos dice, el Espíritu de Dios que está en Dios. Pero a nosotros nos ha sido dado Espíritu de Dios para conocerle a Él y aún las profundidades de Él. Allí está el secreto de cómo llegar entonces a conocer los atributos, y si le gusta mejor la otra palabra, las perfecciones o las virtudes. Las conocemos porque Él nos muestra por su propio Espíritu que ha dejado que penetre en nosotros. Eso es la verdad. Todo lo demás que se puede decir queda sin efecto.
En la letra B, métodos para determinar los atributos de Dios. Y habíamos explicado ya el sistema escolástico. Estos afirmaron 3 maneras de encontrar los atributos de Dios y por lo tanto conocerle. Es más bien todo un proceso de pensamiento filosófico, la causalidad, porque conocemos las cosas y decimos, tiene que haber alguien que produjo esto, tiene que haber una causa, porque si esto es un efecto, y yo lo puedo constatar, ¿quién lo hizo? ¿Cuál es la causa de que esto exista? Eso es el sistema escolástico que va por la vía causalitatis, vía negationis. Ya lo vimos en otro lugar, que es el sistema de sacar todo lo negativo del hombre y con lo que queda formarse la idea de Dios. No queda nada, porque el hombre es negativo en todo. Por esta senda de la negación llegamos a un Dios independiente del hombre, infinito, incorpóreo, inmenso, inmortal e incomprensible y a la vez impersonal. Así que no podemos conocer a Dios tampoco, ni sus virtudes ni sus cualidades, por este sistema. La vía de la eminencia, o sea, algo grande. La grandeza de Dios es algo que nos hace sentir tan pequeñitos que le reconocemos como que es Dios. Pero más que eso no hay. Reconocerle es tomar un conocimiento más arriba del común. Por esta senda de la negación llegamos a un Dios independiente del hombre, infinito, corpóreo, etc. Por la vía de la eminencia, la senda de la eminencia, se toman las virtudes conocidas del hombre en su más alto grado. Y por el principio de que lo que existe es por una primera causa, encontramos un ser eminentemente perfecto. O sea, le sacamos al hombre sus defectos y lo engrandecemos a tal punto que lo imaginamos perfecto y decimos, algo así debe ser Dios. Ojo, esto no lo podemos hacer con la imaginación, ni tampoco fue Jesús eso. Como algunos piensan que fue, como dicen, que así como hay niños prodigios en la historia de la música, de la ciencia, de todos los órdenes de la naturaleza humana, que hay niños prodigios, así entonces siguen siendo estos niños prodigios los que van a la vanguardia de la ciencia y de todas las disciplinas o las cosas que se investigan en la tierra. Pero Jesús no era un niño prodigio. Justamente lo que menos mostró es que era un niño prodigio, ¿no? Porque, bueno, hay unos escritos apócrifos, o sea, evangelios apócrifos, cosas ridículas, que Jesús jugaba con los niños porque era un niño normal, jugaba con los niños de su barrio, de su aldea, pero todos hacían pajaritos de barro, pero cuando él hacía un pajarito de barro, luego lo soplaba y el pajarito volaba. Entonces, ya con eso estamos haciendo la figura de un niño, no prodigio, sino un disparate totalmente apócrifo. Jesús creció, vivió siendo un niño natural. No le pongamos más de lo que realmente las Escrituras nos dicen. Lo que sí, que cuando él, a los 30 años, fue al Jordán para ser bautizado por su primo, Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo no, porque el Espíritu Santo le había dicho a Juan el Bautista, ese que yo te indique que llegue a verte a vos, ese yo te indico, y ese es el Mesías, el Cristo. De pronto el Espíritu le habló a Juan el Bautista y venía, porque se ve que hacía muchos años o no se habían visto nunca más después que nació el Juan el Bautista y Jesús. Nacieron, pero después no se vieron más. De esta manera,
Jesús entonces se fue para que el Juan el Bautista, que bautizaba para perdón de pecados y arrepentimiento, le dijo: no, yo no te puedo bautizar a vos, ya sé quién eres, yo no soy digno de desatar la correa de tu sandalia. Y Jesús le dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué significa eso? Que Él vino para vestirse del pecado de la humanidad y tenía que ser bautizado para arrepentimiento, y símbolo de ese arrepentimiento y símbolo del perdón de pecado para todo hombre era pasar por las aguas. Así que el bautista, Juan, lo bautizó. Por eso todo lo hizo normal. Pero en ese bautismo sucedió algo especial. En ese bautismo Jesús recibió en forma de paloma, escuchándose una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en forma de paloma se posó sobre él y recibió la plenitud del Espíritu Santo. A partir de allí Jesús comenzó su ministerio de milagros, de manifestación del reino, de demostrar quién era su Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto usted vaya y empiece a leer Mateo, que le va a venir muy bien para ver todos los tres sinópticos y Juan leyendo detenidamente la palabra del Señor escrita por los apóstoles, y usted va a llegar a tener una gran revelación de quién fue este hombre. No fue un niño prodigio, no fue un hombre maravilla, fue alguien escogido por Dios para mostrarse y luego decir: mi Padre y yo uno somos. Nadie va al Padre si no es a través mío. Bien, con esto entonces tenemos ya la vía eminencia en latín, y no se puede llegar a conocer al hombre. Por esto Jesús, lleno del Espíritu Santo, ahora viene a mostrar quién es su Padre. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, solamente llenos del Espíritu Santo, por un bautismo del Espíritu Santo y por una vida en santidad del Espíritu, podemos también decir: mi Padre y yo uno somos. Alguno podrá decir también: he caminado desde que conocí al Señor, he caminado y ya nunca más solo. Tampoco me acompañó a mi lado, siempre caminé yo llevándole a Él dentro. Y esa es mi realidad. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive a través mío, sale de mí, pero está en mí, se manifiesta a través mío. Teología experimental, número 2, porque habíamos dicho que el sistema escolástico era el número 1. Número 2 es teología experimental. Es la que se basa en los métodos experimentales para determinar los atributos de Dios y llegar a conocerle. Vamos a ver si es cierto. Hubo algunos que se aventuraron, y es un tal Mackintosh, y sugiere 3 métodos. Por la intuición de la realidad de Dios. Las personas, intuición, percepción, imaginación, más o menos andan en la misma línea. Y viene a ser así como esa irrazonable, porque no entra la razón, esa irrazonable certeza de que no puedo vivir sin Dios. Me dice que Él tiene todo para mis necesidades. O sea, todo parte de mí mismo. No hay una revelación que venga de Él. Tengo necesidades religiosas. Entonces ando buscando en una señal de la cruz, en una cruz por ahí que está indicando un acontecimiento pasado, un accidente, un cementerio, qué sé yo. Pero ando buscando una relación con la trascendencia para ver si conozco a Dios. Nunca se te va a dar. Eso descartado. Este último método dice que más allá de nuestra percepción podemos conocer a las personas y cosas por lo que realizan
Por lo tanto, también así es Dios. Perdón, esto es imposible, porque nada de lo que a mí se me ocurra me va a traer que Dios estaba distraído y yo le vi de espaldas o le vi de frente. Nada que ver. Así que esto no lo vamos a tener en cuenta. Y vamos a la parte fundamental, que es que no podemos nosotros, resumiendo estos puntos, la letra A y la letra B, resumiendo estos puntos, llegamos a que en el número 3 de la letra B, el único camino para determinar los atributos, o como habíamos visto, las perfecciones o las virtudes de Dios, el único camino es interiorizarnos, meternos de lleno, de cabeza en las Sagradas Escrituras. Solo allí tomamos contacto con el Espíritu Santo, que nos va a revelar tantas cosas para llegar a tener un equilibrio en la revelación y una revelación equilibrada. Es cierto que podemos saber algo con la revelación natural, pero aún así tendrá que ser cotejada por la Biblia. Yo tuve una visión anoche, puede decir alguien, y el Señor me apareció así, 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 pero de pronto había, y ya empieza la fábula. Entonces tu sueño, si lo comparás con un sueño de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, aquellos que soñaron verdaderos sueños que venían de Dios, tienen una característica en donde el Espíritu Santo te hace experimentar y vivir algo glorioso. Y si te causa gozo profundo, es de Dios. Pero si solamente es un bienestar y una sensación y una imaginación, ponelo en duda. Y probá si viene de nuevo el sueño. Y probá si viene hasta 3 veces, se repite ese sueño, para probar que viene de Dios y Dios te está queriendo mostrar algo. Pero por un sueño X u otro no podemos sacar nada, porque ya sabemos lo que son los sueños. Los sueños son todos los elementos que tiene nuestro cerebro, que no están bajo el poder del ordenador, que es la conciencia. Por lo tanto, se disparan las imágenes para todos lados y hay como una semejanza de realidad que cuando me despierto entro a reírme yo solo, porque muchas cosas no tienen conexión con nada. La letra C, división de los atributos de Dios. La clasificación de los atributos de Dios ha sido una tarea a la que se han abocado los teólogos en todos los tiempos. Una gran preocupación. Clasificar los atributos de Dios. Clasificación quiere decir, este atributo pertenece acá, este otro atributo pertenece acá, y este pertenece a más allá. Eso es clasificar. A ver, ¿qué hacemos nosotros? La clasificación de los atributos de Dios ha sido una tarea a la que se han abocado los teólogos en todos los tiempos. Bien, la mayoría de ellos optan por 2 clases generales de atributos. Vamos a ver los distintos nombres que se dan a estas clasificaciones. Aquí ya nos va a exigir un poquito usar nuestra capacidad de pensar. Primero, segundo, tercero y cuarto. 4 puntos. Atributos naturales y morales. Esfuérzate un poquito, porque yo sé que esto ya es más pesado. Atributos naturales y morales. Los primeros comprenden la seidad. Dios es, tiene esencia. No es una imaginación, no es una percepción, no es un ente, no es una sábana volando. Dios tiene aceidad, quiere decir que encierra en sí mismo aquello por lo cual yo digo Dios, pero Dios es.
es. Tiene simplicidad infinita. Nosotros lo único que expresamos es la complicación que tenemos en nuestra vida. Y a medida que vamos creciendo y desarrollándonos como personas, no podemos evitar el vivir en complicación. Todo es complicado, porque nada lo podemos absorber a fondo y todo es parcial. Y esto no pega con lo otro, y así es nuestra vida. Somos complicados. Para Dios es simple. Claro, ¿cómo no va a ser simple si Él maneja todo? Él lo sabe todo. Él tiene todo el alcance en sus manos para definir las cosas. Ni Jesús lo tenía. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando le preguntaron, Maestro, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Él les dijo que iban a hacer, iban a suceder. Pero ¿sabe lo que agregó? Pero ni el Hijo del Hombre le ha sido dado saber cuándo, porque los tiempos son del Padre. Y entonces es que Jesús manifestaba al Padre en todo lo que el Padre le indicaba que dijese. Porque Él, puedes verlo en Filipenses, se humilló a tal punto que no tuvo la posibilidad, no quiso ejercer aquello que él tenía por naturaleza, el ser igual a Dios. Pero más adelante lo encontramos al final de su ministerio, diciendo que él era igual al Padre. Mi Padre y yo uno somos. Ya se acabó ese tiempo. ¿Por qué? Porque está en el libro de Hebreos que en los 3 años de la vivencia del Espíritu Santo en él, él consumó la fe, la perfeccionó. Por eso le llama el libro de Hebreos autor y consumador de la fe. Terminó la obra. De manera que ahora nos encontramos entonces que vamos a ver los distintos nombres que se dan a las clasificaciones, ya lo vimos. Atributos naturales y morales. Acá, el primero comprende la aceidad, la simplicidad, infinidad. La simplicidad, infinidad. No tiene fin. Por eso que conoce todo, para él todas las cosas son sencillas, simples. Y esto se refiere a su propia naturaleza. Es Dios. Él es Dios. Una pregunta, por ejemplo, que nosotros podemos tener. ¿Por qué acá? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Por lo que me pasó. Es injusto arriba, abajo, donde lo mire. No sé por qué a mí, por qué a mí. Para. ¿Sabes qué? Que no se enaltezca tu mente y tu corazón. Porque en algún momento vas a tener que hacer silencio y decir, Él es Dios. ¿Y yo? ¿Puedo ser igual que Él? Lo intentó Satanás. Y te doy una gran noticia. Le fue re mal. En el instante que lo intentó, cayó como un rayo en las profundidades del poder de la muerte y de la oscuridad. Así que, ¿nuestro lugar cuál es? Él es Dios. No entiendo nada. Me siento mal. Pero lo único que puede ayudarme es considerar que Él es Dios y que se hizo hombre por mí. Por eso, Dios hombre, vení por favor. No invoques a Dios. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo, me pasa a mí. Con mi experiencia común, resulta ser que yo saqué una conclusión. Cuando uno predica, cuando uno enseña la palabra, nunca digas Dios. Aunque esté en la palabra, habla y decir Jesús. Y
si es posible, bajarle un cambio, como dicen, y decir, mi Dios es el simple Jesús de Nazaret. Porque cuando hablas de Dios, primero es una palabra grandilocuente, que significa muy importante. Entonces ya entramos a distinguir, no, lo mío es más simple. ¿Por qué? Porque en mí se reveló quién era Jesús de Nazaret, el simple Jesús de Nazaret. Y vos le podés predicarle a alguien y le hablas de Dios, porque Dios lo va llevando muy bien. Pero cuando bajaste y hablaste de Jesús, ahí parece que la persona reacciona. No, Jesús, bueno, sí, no. ¿Por qué? Porque quieren lo que Dios, el gran Dios, el Dios poderoso, le puede beneficiar. Nosotros no tenemos que predicar para beneficiar a nadie. Predicamos el Evangelio, el mensaje que dio un simple hombre que vivió en un barrio durante 30 años y que luego fue lleno del Espíritu Santo y se llama Jesús de Nazaret. A ese yo le entrego mi vida, le doy gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí ya no sé si te van a escuchar tanto. No sé si vas a poder conseguir que esta persona acepte a Jesús en su corazón o se entregue al Señor. Muy difícil. Pero te digo, no empieces porque se arruina peor tu predicación y tu enseñanza de Dios o de la Biblia si empezás con el Dios poderosísimo, el Jehová de los ejércitos y esto y el otro. Y las personas te escuchan. No entiende nada ni porque lo agrandas tanto y tampoco le interesa mucho si le hablas de un simple Jesús de Nazaret que no tenía ni siquiera una piedra para recostar su cabeza, de la miseria y la pobreza que tenía. Así que hoy, en este tiempo, muchos vamos a poder llegar a comprender quién es Jesús, porque vamos a ir, pues ya estamos como argentinos, camino a la pobreza, y luego de la pobreza nos catalogan los estudios como indigentes. Pero nosotros los cristianos no somos ni pobres ni indigentes, porque tenemos la fe puesta y la esperanza en Jesús de Nazaret, que ha decidido morar dentro de nosotros. Aquí estamos entonces, en los primeros, o sea, en la aseidad, en la esencia, están los atributos absolutos y relativos. Los primeros corresponden a la esencia de Dios y los segundos a la misma esencia con relación a la creación. O sea, a la esencia de Dios. Yo tengo ahora por el Espíritu Santo un conocimiento de quién es Él. Pero nunca me puedo ir a la teoría. Siempre Jesús de Nazaret. Cuidado, cristiano. Cuidado porque se puede cometer un error y entramos en el Dios no de la teología, sino de la filosofía. Cada Dios de la teología va a lo poco. Y lo poco para la grandeza humana es un Jesús de Nazaret. Ese es mi Dios. Por eso no tengo muchas pretensiones de nada, ni llegar a nada. Solamente, como decía el apóstol Pablo, conocerle más y más a Él. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Bueno, nos vemos la próxima vez en otra charla sobre estos conceptos y principios de la teología que nos pueden ayudar y que también vamos a estar orando para que el Espíritu Santo nos ilumine a todos, a mí y a ustedes, a comprender más estos principios que Dios quiere revelarnos por medio de su Espíritu. Que el Señor les bendiga.